Uno, escribió el gran poeta Wallace Stevens, no vive en una ciudad, sino en su descripción. Si esto poética y sociológicamente es cierto, uno se domicilia en el trazo cultural y psicológico integrado por las vivencias íntimas, el flujo de comentarios y noticias, los recuentos de viajeros y las leyendas nacionales e internacionales a propósito de la urbe. También uno se mueve en el interior de las conversaciones circulares sobre la ciudad, sus cualidades cuando las hay y sus defectos cuando se agota con rapidez la lista de las cualidades. En pos de esta línea interpretativa, ¿cuáles son las descripciones más usuales de la Ciudad de México? Hasta hace poco, ejemplo o vaticinio del progreso periférico. En la cercanía supersticiosa del nuevo milenio, la esperanza se extingue o debilita y se esparce la configuración de la pesadilla, hacinamiento, contrastes monstruosos de riqueza y miseria, desempleo, violencia urbana, problemas de transporte, contaminación, escasez de agua, de vivienda y de producción alimentaria. Habitamos una descripción de las ciudades caracterizada por el miedo y las sensaciones de agobio, distinguida por el agotamiento de los recursos básicos y el deterioro constante de la calidad de vida. Nos movemos entre las ruinas instantáneas de la modernidad y, si hacemos caso del rumor, lo opuesto a las convicciones íntimas, pocas veces expresadas por escasamente melodramáticas, y si hacemos caso del rumor, tal parece que la obsolescencia planeada incluye a los seres humanos. ¿Qué descripción admite la Ciudad de México? Sea cual sea su pasado prestigioso, aquí vienen a menos los ideales de armonía y belleza y ganan las fórmulas de rentabilidad al instante. Salvo las zonas consagradas, la historia que convoca al turismo, se abandonan a su mala suerte las gratificaciones del paisaje urbano y ha resultado inútil enfrentarse a la ignorancia desdeñosa del patrimonio colectivo y la prisa de los especuladores. El derrotismo es el tributo del fastidio a la ganancia rápida. En la descripción de la ciudad figuran de modo conspicuo los derroches súbitos de modernidad, propios de la clonación arquitectónica que acepta lo diverso si es también imitativo. No se parece a nada porque está hecho en serie. En esta lógica, no es rentable el criterio que enviaba mensajes a la eternidad, la arquitectura hecha para la gratitud de los contemporáneos del porvenir, y lo dominante es el método que arrasa, edifica con premura, complace los gustos de los empresarios, fascinados por sus viajes a Disneyland o McAllen y por todo lo que evoca a la vez un sueño de infancia y un mausoleo, y se burla de los consensos en materia de estética urbana. Y al fracasar las ambiciones de perdurabilidad, se resquebraja la vanagloria de la arquitectura oficial, producto en cualquier país del homenaje al Estado como fin sacro, de estrujar a lo insignificante, la persona, con la visión de lo monumental, la escala que solo se mide con King Kong o Godzilla. Arrodíllate, pobre ser humano, ante tu vista se levanta la majestuosidad de las instituciones, tan hecha de cemento y grandes espacios vacíos en edificios negados al ahorro. Pero a las pretensiones musolinianas las deshace la demografía. Una y otra vez, el crecimiento poblacional vence a la desmesura arquitectónica y es la multitud, no la monumentalidad, el tamaño psíquico de todas las cosas. Una ciudad de 20 millones de habitantes es, que se sepa, el mayor happening concebible, el más trepidante de los monumentos. Si algo, la megalópolis se opone a las jerarquías tradicionales de la mirada, porque la demasiada gente relega a las señales urbanas y el extraviado en el tumulto se olvida de las pretensiones estatales de grandeza. Noticiero del Apocalipsis 1. Y el primer ángel reunió las cifras
que crecen exponencialmente, y dijo: en 1940 la Ciudad de México tenía 1.760.000 habitantes que ocupaban 11.753 hectáreas. En 1990, 18.500.000 personas ocupaban 125.680 hectáreas. Porcentaje de la población total del país que vive en la Ciudad de México, 24%. Magnitud del crecimiento urbano de 1950 a 1990, 36.5 metros cuadrados diarios. Del suelo no urbanizado se han tomado el 70% de los bosques y el 99% de los lagos. Tasa de crecimiento anual, 2.7%, según otros, 4.2%. Tasa de mortalidad infantil, 2.8%. Niños en la miseria, 38.000 durmiendo en las calles. Consumo de agua por minuto, 1.274.000 litros. Porcentajes del volumen de agua potable destinado a uso industrial, 75%. Centímetros al año en que se calcula el hundimiento de la Ciudad de México, 15. Cantidad de basura diaria que produce un habitante de la Ciudad de México, 940 gramos. Tiraderos clandestinos de basura, esquinas, parques y camellones, 9.000. Aviso utópico 1. El 19 de septiembre de 1985, un terremoto sacude a la Ciudad de México, repitiéndose al día siguiente en menor escala. Los daños son extremos en vidas humanas y en propiedades. A las 2 o 3 horas del terremoto, y ante lo que se juzga pasividad del gobierno, la población sale a las calles, organiza el tráfico, busca sobrevivientes, desentierra cadáveres, instala albergues, consigue comida y ropa para los damnificados. Cerca de 1 millón de personas participan en las actividades frenéticas de esas semanas, creen inventar la sociedad civil, se sienten responsables del destino colectivo y vislumbran, con otras palabras, lo hasta entonces ignorado. El renacimiento masivo de la solidaridad es en sí mismo un trazo utópico. ¿Quién representa a la ciudad? Hasta hace unos años, a la capital de la República Mexicana se le describía con cierta facilidad: la Plaza Mayor o Zócalo, las ruinas prehispánicas, los edificios del Virreinato, la Basílica de Guadalupe, las colonias de la burguesía de principios del siglo XX, el Paseo de la Reforma, inspirado en los trazos del barón de Haussmann, las zonas residenciales de Coyoacán y San Ángel, algunas cantinas y restaurantes, el colorido popular. Ahora, así cobran un relieve mítico los atractivos de lo anterior, a la ciudad ya no la representan sus partes más afamadas, sino la ciudad misma, la entidad que ya tocó su techo histórico y que por eso mismo desata multitudes en perpetuo movimiento, el rush hour que ni comienza ni termina, el dinamismo agónico de la búsqueda de empleo, el tráfico que es inmersión en la lentitud, el hartazgo ante la contaminación que es garantía de la ausencia de porvenir. Desde hace años, a la ciudad la representa muy especialmente el fenómeno que Mike Davis, a propósito de Los Ángeles, califica de la ecología del miedo, el modo y el método capaces de convertir el miedo en el hábitat interno, el que uno lleva siempre a todas partes, el condenado por desconfiado. En el caso de la Ciudad de México, el cataclismo que viene no adopta la forma de marejadas, invasión de tarántulas gigantes o abejas asesinas, bombas de neutrones, virus extraños o extraterrestres que se logran destruir un 15 de septiembre, Independence Day, sino de un largo, interminable, feroz despojo de cada uno de los ciudadanos. Y en aquel día postrero, todos los habitantes de la Ciudad de México fueron asaltados al mismo tiempo,
y los propios facinerosos fueron víctimas de atracos, y los zampones se llevaban restos del naufragio porque otros delincuentes se les habían adelantado, y antes de ellos llegaron los primeros ladrones que de cualquier manera acudieron tarde. La escatología urbana prodiga imágenes del apocalipsis privatizado o secuestrado en los domicilios para el goce de los estremecimientos familiares. Y la ecología del miedo incluye el temor a un asalto en el metro, en un templo, en una fiesta de bodas, en un salón de belleza, en un gimnasio, en un restaurante, en un microbús, en un pecero, en la casa propia, en un taxi ecológico. And I will show you fear in a handful of taxis. Sin los excesos de la consumación del juicio final, tan presentes en los films y novelas sobre Nueva York y Los Ángeles, los pronósticos masivos sobre la Ciudad de México incluyen saqueos aparatosos, terremotos que coinciden con la mayor inversión térmica registrada y el sueño distópico más frecuente, distópico en el sentido de utopía negativa, un Blade Runner donde los replicantes sean los únicos a salvo de los asaltos. Ante la venta a plazos del apocalipsis, un escalofrío orgánico por cada conversación sobre el delito, en cenas o comidas, la pesadilla más frecuente en México es profundamente anacrónica. Una pareja de exjudiciales armados que surge de las tinieblas de nuestra inocencia y pronuncia con claridad la sentencia maligna: este es un asalto, cierra los ojos y entrega lo que traigas. O bien, este es un secuestro exprés. Ante eso, las fórmulas halladas o propuestas siguen siendo tristemente contraproducentes. La militarización del paisaje urbano, la mano dura, la penalización extrema contra los delincuentes, la pena de muerte, el toque de queda, la población armada, el incremento de las compañías de seguridad